Aferrados a la roca. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra desertar significa abandonar su puesto sin autorización, dejar de acudir a un lugar que frecuentaba, abandonar una causa, un grupo, ideal u obligación relacionados con ello, abjurar, dejar, escabullirse, escapar, escaquearse, fugarse, largarse, traicionar. Y quiero invitarte a leer conmigo la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4 y versos del 9 al 10, donde nos dice lo siguiente: Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, habiendo amado el mundo presente, y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Que el Señor bendiga su palabra. Demas es un personaje que aparece 3 veces en las cartas de Pablo. Protagonizó la deserción justo en el peor momento, en donde Pablo estaba solo, preso, y necesitaba más de aquellos que habían compartido servicio con él. Pablo había sido su padre espiritual. Él les había discipulado, les había mostrado el camino del reino. Desde que somos hijos de Dios, el Señor nos ha llamado a un camino de obediencia, a un camino con responsabilidades. Las cartas de Pablo nos hablan de los deberes cristianos. Pablo también considera al cristiano que debe sufrir penalidades y padecimientos por la causa de Cristo. Y al mismo Timoteo, Pablo escribe: sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. La vida de un cristiano es un camino estrecho, no un camino ancho y fácil, donde es fácil, distraerse. Es un camino difícil, un camino cuesta arriba, porque es un camino de renuncia a todo aquello que haga crecer nuestro orgullo. Pablo advierte al joven Timoteo acerca del sufrimiento por causa del Evangelio como un buen soldado del Señor. Y hago esta similitud con las telarañas que hay en los caminos. No te enredes en esas telarañas, en las telarañas de este mundo, porque aquel que es como un niño, él se va fijando en todo lo que le puede distraer de la ruta que debe llevar adelante. Y el mundo es como esa telaraña que una vez que has puesto tus manos sobre ella, te quedas enredado y es difícil de salir de ella. Sin embargo, nuestra naturaleza nos va a empujar a quitar los ojos del camino para enredarnos en esa telaraña que nos ofrece el mundo. Escoger el placer en lugar de la austeridad, de la renuncia. Y eso es algo que con frecuencia nos suele ocurrir. En vez de vivir en comunidad, la carne nos alentará siempre a vivir en comodidad. No consideramos los padecimientos como parte de las bendiciones. Por esa razón debemos aferrarnos a la palabra de Dios para que ésta nos fortalezca en el día malo. Porque la palabra nos guiará. Podremos ver la telaraña antes de caer en ella, antes de aproximarnos a ella, la veremos de lejos, porque nuestros ojos estarán limpios con el colirio de la palabra de Dios. Y algunos pueden llegar a pensar que Dios quitará esa telaraña, y el Señor te dice: tuya es la elección de caer o no, de quitarla, de poner tu mirada sobre ella o de poner tu mirada en las cosas de Dios. Esa es una elección realmente personal. Por la fe, Moisés escogió ser maltratado con el pueblo de Dios
que gozar de los deleites temporales del pecado. Demas empezó bien en el ministerio, había oído ministrar a Pablo, había sido alentado por el apóstol, había visto milagros, también había experimentado el sufrimiento que padecemos en el servicio, muchas veces por ir contracorriente de este mundo. Era nada más y nada menos que un colaborador de Pablo, pero su mirada quedó puesta en esa telaraña que nos enreda en las cosas de este mundo, porque tenía doblez en su corazón. No estaba totalmente entregado a la causa. Y el Señor nos dice, no améis al mundo. Somos llamados a la lucha, a esa lucha espiritual. Y la Biblia nos habla de 3 enemigos que luchan constantemente contra el cristiano: la carne, el mundo y el diablo, que incendia toda tentación, que una doblez con mentira para hacernos caer, mejor dicho. Cuando hablamos del mundo no nos referimos a la perfecta creación de Dios ni a la gente, sino a la tendencia caída del mundo a enredarnos en cosas que nos apartarán del Señor. Y la primera carta de Juan, capítulo 2 y verso 15, nos dice el apóstol, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El sistema que se levanta como enemigo de Dios, que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, al mundo que imitando las cosas de Dios las tergiversa para dejarnos solos frente al enemigo. ¿Cómo nos afecta este sistema? Pues estando en la misma condición que se encontraba Demas, este empezó muy bien, dando pasos de fe a la sombra de Pablo, discipulado por el apóstol, caminando junto a él. Y ahora que Pablo está en el momento más difícil, más duro de su vida, en la cárcel, en medio de esta terrible prueba, Demas dijo, esto es demasiado para mí. Yo prefiero no pasar este duro trago. Esto de sufrir penalidades no lo quiero para mí. Solo quiero servirte en mi ciudad. Solo quiero servirte en situaciones donde no me exijan mucho. Quiero servirte en situaciones que yo controle, en situaciones que yo pueda dominar, que no me exijan demasiado. Sufrir persecución por causa de Cristo no lo quiero. Yo acepté a Cristo para vivir en victoria y para que Él me libre de todo mal y yo sea prosperado en un falso evangelio que durante mucho tiempo nos ha sido predicado, dejando a un lado el sufrimiento y la negación como si fuera una maldición para nuestra vida o como si la causa de eso fuera un mal caminar en el Señor y no una circunstancia de la propia lucha espiritual. Y dijo, mejor me voy. Pero lo más curioso es que hemos leído que Demas amó las cosas del mundo más que las cosas de Dios. No es que dejara las cosas del Señor, sino que amó, fue seducido por la mentira, por el engaño, por la lujuria, más que por las cosas de Dios, porque quitó su mirada del Señor poniéndolas en el mundo. ¿Cuántos se han convertido en estatuas de sal por mirar atrás, como la mujer de Lot, amando Sodoma y Gomorra más que la perspectiva de caminar por fe hacia el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús? Y algunos personajes que abandonaron el camino nos dan muestra de ello. La Biblia nos habla de estos personajes que, aunque se consagraron a Dios, hablaban con el Señor y hasta caminaban con Dios, llegaron a olvidarse de Dios
teniendo un fin lastimosamente triste para ellos. Sansón era consagrado a Dios, Saúl escogido por Dios, Salomón amado por Dios, Balaam hablaba con Dios, Judas Iscariote caminaba con Jesús. Estos hombres disfrutaron del privilegio de andar con Dios en tanto que le obedecieron, pero su fatalidad tiene un punto de partida clave, que es la desobediencia a Dios, la duda, dejándose llevar por sus pasiones, por sus deseos, su soberbia y sus intereses. Fue como se olvidaron de Dios y comenzaron de esta forma con su muerte espiritual. Regresemos por un instante al principio de todas las cosas. Adán, después de haberle dado el Señor autoridad para subyugar el mundo, para gobernar la tierra, se rebeló contra Dios, poniéndose bajo el dominio de las mentiras de Satanás. Ahora el dominio de esta tierra fue a parar al imitador, llamándole el Dios de este siglo, el padre de mentira. Un sistema basado en el orgullo, la soberbia, la envidia, la codicia, los placeres, la mentira. Este sistema mundano sin Dios, al que Demas se entregó porque no amaba las cosas de Dios. Estaba bajo la sombra de Pablo cuando éste faltó a su verdadera naturaleza, que asumió desde su corazón lo que realmente él amaba. ¿Cuántas veces nosotros tenemos el deseo de abandonar a nuestros hermanos por falta de compromiso, justo en el momento que más nos necesitan? Abandonamos por cobardía, porque el reino de los cielos serán los valientes los que lo arrebatarán, aquellos que sabrán doblegarse, vivir en humildad, presentar defensa con mansedumbre, que se pondrán contracorriente, aquellos que en el instituto, cuando alguien es humillado, se pondrán de parte del que sufre, aquellos que en el trabajo, cuando alguien se está mofando de otra persona, tú te pones en la brecha diciendo, esto no es correcto. Y veamos a ver qué nos dice el apóstol Juan en el capítulo 6 y versos del 60 al 66 de su Evangelio. Entonces, al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto los escandaliza? ¿Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen, pues desde el principio Jesús sabía quiénes eran los que no creían y quién les había de entregar, y decía, por esta razón les he dicho que nadie puede venir a menos que le haya sido concedido por el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos decidieron hacer como Demas, volver atrás cuando llega el momento de la prueba y de la aflicción. ¿Qué harás tú? La Escritura, el texto que venimos de leer, nos dice que nadie podría ir al Señor a menos que le haya sido concedido por el Padre. O sea que el Señor son muchos a los que llama y pocos son los que escoge, muchos son los que se compromete, como dice el verso 66, y desde entonces, después de reflexionar en su libre albedrío, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, creían, pero no se comprometían. ¿Qué harás tú
cuando no entiendas por dónde Dios te está llevando, por dónde Dios te está procesando, ¿qué harás tú cuando llegue la enfermedad, la pérdida? ¿Estarás firme? ¿Estarás agarrado con las dos manos a la roca para no caer al precipicio de este mundo? Y dice la Escritura que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Y ahora Jesús se dirige a los 12 y les dice: ¿queréis iros vosotros también? Y esa pregunta nos la hace también a nosotros. ¿Pensabais que esto era fácil? ¿Pensabais que sin la ayuda del Espíritu Santo, que por muchas normas que quisierais poneros, podría ser fácil seguirme? ¿Queréis iros vosotros también? ¿Cuánto es de lo que tenemos todavía que aprender? Hemos visto aquí en la congregación familias que se juntaban con nosotros, que eran constantes, y no hizo falta una dura prueba, sino simplemente tener el corazón dividido para abandonar, porque se enredaron en la telaraña de este mundo, quizás por malentender la palabra de uno e imaginarse cosas que no son, quizás porque alguien no les saludó, o porque alguien en su delirio ellos pensaron que les estaba mirando mal sin haber ido a esa persona y haberle dicho qué está ocurriendo. Otros abandonan el ministerio por impaciencia, porque este mundo es impaciente, al contrario de nuestro Dios, que es paciente y hace las cosas perfectamente despacio. Demas desamparó a Pablo cuando éste más necesitaba apoyo. Y quiero contarte algo. Cuando fuimos a trabajar mi esposa y yo como misioneros a Abiyán, en Costa de Marfil, no había, éramos las únicas personas que estaban dispuestas a ir porque había un llamado fuerte en nuestro corazón. Había poco dinero, pero ellos dijeron: si vosotros vais para allá, nosotros nos quedaremos acá en España tirando de la cuerda. Fue nada más llegar allá a la ciudad que a los 2 días la gente que dijo que iba a estar tirando de la cuerda dijeron: dimitimos, porque es difícil apartar tiempo libre para buscar fondos. Y ahora una familia con niños pequeños se encuentra en un país africano después de una guerra civil sin el apoyo económico. Fue tremenda la lucha. Podíamos habernos enredado en las cosas de este mundo, porque se nos sugirió que buscáramos un trabajo. Lo que supone un sueldo en África son 50, 60 euros. Ni siquiera podríamos comer ni pagar el alquiler, cuando el Señor no nos había llamado allá para hacer lo que podíamos hacer en Europa. Y no nos quedaba otra respuesta que doblar nuestra rodilla, y durante un mes estuvimos orando mañana, tarde y noche, sin salir de nuestra habitación, buscando el socorro divino. Y el Señor actuó. Un amigo, un conocido, que sabía para lo que habíamos venido, sin tener constancia de la situación de abandono que habíamos experimentado, una persona empresaria, dijo: tengo algo para vosotros. El Espíritu Santo había tocado su corazón y Él nos dio más de 25.000 euros para poder comenzar la obra. Fue la respuesta perfecta de aquel que te envía y nunca te dejará solo. Las personas que empiezan bien en el ministerio y luego abandonan son personas que no les gusta ser confrontados. Al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra. Pensaban que la palabra de Dios era demasiado exigente, demasiado dura para sus vidas. Era fácil dar un consejo y difícil aplicarse la palabra incómoda del Señor, la palabra que te mueve de tu zona de confort. Anhelan el mensaje suave, anhelan el mensaje próspero, pero el mensaje de exhortación no lo soportan. Somos testigos de que algunos aquí han abandonado por esta razón. Las personas que vuelven atrás
cumplen este patrón. No les gusta ser confrontados por la palabra de Dios. En vez de reconocer su pecado, arremeten diciendo: ¿por qué no te miras tú? No juzgues. Y lo hacen simplemente porque se ven amenazados. Preferimos mensajes que estimulen la fe, mensajes que nos alienten. Ya sufrimos demasiado en nuestros trabajos para que el domingo vengáis a soltarnos mensajes que nos confronten. Pero escondemos el corazón cuando el Señor toca la tecla de nuestra debilidad, eludiendo que la espada de doble filo penetra, rompiendo toda la coyuntura hasta tocar la tecla que necesita ser tocada. Duele cuando la palabra de Dios es así. Duele cuando la palabra de Dios es amoldada, rebasada a los tiempos que vivimos. Y algunos dicen: debemos de meter el lenguaje inclusivo porque es lo que la sociedad pide. Debemos amoldar la palabra de Dios a los tiempos que vivimos y suavizar el mensaje, cuando todo puede cambiar, salvo la palabra que sale del corazón de Dios. Así ha sido y así será por los siglos, hasta que el Señor decida venir. La palabra que confronta no lo hace para acusarte, sino para sanarte, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Humillarse y pedir perdón no debe estar lejos de nuestro corazón. Debería ser el alimento que nos permita no vivir en soberbia y no pretender ser el centro del universo, porque el imitador llama a esto ser un débil y Dios lo llama valentía. El imitador dice que ser débil es ser cobarde. Y el Señor dice que ser débil es ser fuerte. Para ser transformado es necesario ser confrontado. Solamente la palabra de Dios tiene el poder de quebrantar los corazones más duros. Jeremías 23:29 nos dice lo siguiente: no es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra. Aleluya. Otros soportan la confrontación, pero no hay arrepentimiento en sus corazones. Se mantienen firmes mientras sus fuerzas están sólidas, pero la palabra rompe, martillea el orgullo y lo quebranta. También Ezequiel capítulo 33 y 32 dice algo contundente: he aquí que para ellos tú eres como un cantante de motivos sensuales, cuya voz es agradable y que toca bien. Oyen tus palabras, pero no las ponen por obra. Cuando el mensaje es agradable, dicen: qué bien ha predicado el pastor. Cuando la palabra les confrontan, hasta el pastor es peligroso. Los que se apartan de los caminos del Señor como Demas son personas que se ofenden con extrema facilidad y de la misma facilidad se desaniman. Cuando Nehemías empezó a edificar el muro, muchos se desanimaban porque ponían su mirada en la botella medio vacía, ponían su mirada en las piedras, en el trabajo, en el esfuerzo, en vez de poner su mirada en cómo iba avanzando el muro, en cómo iban reconstruyendo. Su mirada estaba puesta en el escombro porque quedaba mucho por hacer y abandonaban. Querían la respuesta fácil a lo que el Señor tenía para ellos, esa respuesta fácil de un evangelio fácil. ¿Esto os ofende?, les dijo Jesús, porque la verdad duele. Y no duele porque quiera hacernos mal, sino duele porque nos confronta. Porque una persona susceptible es aquella que sufre cambios en sus sentimientos con facilidad, que es frágil emocionalmente y se dice que es sensible, demasiado delicada y que es fácil ofenderse con cualquier pretexto
por tanto se vuelve quisquillosa, todo le molesta, hasta el color de los sobres de la ofrenda le molestan, hasta el color de la pintura de la pared le molesta, todo le molesta. Tienden a tomar todo por lo personal, experimentando sentimientos negativos como la ira, la tristeza, la ansiedad. Se apartan porque se sienten dañados, porque alguien les hizo una crítica que hirió su orgullo, porque alguien le dijo la verdad y dijeron, dura palabra es esta, vámonos a otra iglesia donde nos prediquen bendición y prosperidad. Hiciste algo y no le tuviste en cuenta. Incluso por no saludarle en la iglesia son capaces de sentirse heridos. El enemigo utiliza esto para apartarnos del Señor, para alejarnos de sus caminos, para que nos mantengamos enredados en la telaraña de este mundo y pasemos allí el resto de nuestros días dando vueltas. Un corazón lleno de amor no se ofende con tan poco, porque perdona, porque ora por esa persona, aunque sea su enemigo, porque es una persona sometida en obediencia al Espíritu Santo, porque hacer la voluntad de Dios no es fácil y muchas veces pretendemos decorar hacer nuestra voluntad con hacer la voluntad del Señor pensando que tenemos derecho. Pero si nos hemos entregado como un esclavo, debemos hacer lo que el Señor dice que debemos hacer. No permitamos que el enemigo tome ventaja sobre nuestra vida. La segunda carta a Corintios capítulo 2, versos del 10 al 11 dice, al que ustedes habían perdonado algo, yo también, porque lo que he perdonado, si algo he perdonado, por causa de ustedes lo he hecho en presencia de Cristo, para que no seamos engañados por Satanás, pues no ignoramos sus propósitos. Estar soldados como un solo hombre. Y si tú has perdonado a alguien, yo debo hacerlo también, porque estamos en la misma línea, en el mismo sentido, y no permitimos que haya fisuras en el cuerpo de Cristo. La palabra de Dios nos está diciendo que perdonemos, que pasemos por alto la ofensa que solamente hiere al orgullo y a la carne caída. Las personas que se ofenden, que abandonan como Demas, son personas que no creen en las palabras y en las promesas del Señor que son válidas. Sabiendo Jesús desde el principio quiénes eran los que no creían, siguieron siendo sus discípulos. Sabiendo Jesús que Judas le iba a traicionar, lo escogió. Esa es la gracia y la misericordia del Señor, que tanto Pedro como Judas tuvieron la misma oportunidad, pero Pedro decidió humillarse, decidió reconocer que había fallado, pero por el contrario, Judas solamente sentía culpa en su corazón y decidió quitarse la vida. Unos se dejan moldear como Pedro, otros se suicidan espiritualmente como Judas. ¿A quién iremos?, dijo Pedro, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Para Demas, Jesús no era lo primero en su vida y abandona. Queridos hermanos, queridas hermanas, desead de todo corazón no ser de aquellos que abandonan y creer de todo corazón en su palabra, creer de todo corazón que le necesitamos cada día. Y quiero concluir esta palabra con la lectura del Salmo 125, recalcando las palabras que más me confrontan. Y dice así: los que confían en el Señor, los que se fían de Él, son como el monte Sión que no se derrumba. Aquellos que confían en el Señor se mantienen firmes, no se vienen abajo, sino que está firme para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así el Señor está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre.
porque el cetro de la impiedad no reposará sobre la posesión de los justos, no sea que los justos extiendan sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Señor, a los buenos, a los que son rectos de corazón. Pero a los que se apartan tras sus torcidos caminos, el Señor los llevará junto con los que obran iniquidad. Sea la paz sobre Israel, sea la paz sobre ti que escuchas esta predicación, sea la paz sobre todos aquellos que confían en el Señor y que no son de los que abandonan. Que el Señor te guarde y te bendiga en Cristo Jesús. Amén y amén.